Catalina de Médicis y la noche de San Bartolomé. Adéntrate en los salones de poder de la Francia renacentista, donde las intrigas son tan tejidas como los encajes de la corte. ¿Quién fue Catalina de Médicis, la astuta reina madre que manipuló hilos de poder y sobrevivió a épocas de traiciones y tragedias? Descubre el misterio detrás de la noche de San Bartolomé y cómo esta mujer, en su afán por mantener su estirpe en el trono, se convirtió en una pieza clave de uno de los períodos más tumultuosos de la historia francesa. Acompáñanos y sumérgete en la fascinante travesía de una figura histórica envuelta en secretos y desafíos. ¿Estás listo para descubrir el intrigante legado de Catalina de Médicis? Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del Pasado. La historia. Catalina de Médicis nació en 1519 en Florencia, siendo hija de Lorenzo II de Médicis y Magdalena de la Tour d'Auvergne. Quedó huérfana a las 3 semanas y fue educada por su tío y tutor, el Papa Clemente VII, donde absorbió la astucia característica del Renacimiento italiano. En 1533, entró en la historia al contraer matrimonio con Enrique de Valois, segundo hijo de Francisco I de Francia. Este enlace era de gran importancia para Francisco I, ya que buscaba el respaldo papal de los Médicis para sus proyectos conquistadores en Italia. Número 1. A Catalina se le señala como la envenenadora luego que su cuñado muriera inesperadamente. En agosto de 1536, el primogénito del monarca francés, el delfín Francisco, falleció tras un agotador juego de pelota y un baño con agua helada. La ascensión automática de su esposo como heredero del trono generó sospechas de envenenamiento. Aunque Francisco I no disminuyó su afecto hacia Catalina debido a rumores infundados, persiste la errónea atribución del papel de envenenadora a la florentina. Número 2. Catalina fue presionada por su esposo a tener un hijo y reforzar su posición ante su hermano. Bajo la presión de su esposo, quien buscaba consolidar su posición ante su hermano menor, Carlos de Angulema, Catalina de Médicis recurrió a diversos médicos y curanderos para abordar su infertilidad. En noviembre de 1537, Enrique tuvo un hijo natural con Filipa Dussi, generando culpas hacia Catalina por la falta de descendencia. La amenaza de ser repudiada por estéril resultó más angustiante para Catalina que las esporádicas infidelidades. Número 3. Diana de Poitiers se convirtió en la amante oficial del esposo de Catalina, Enrique de Valois. En torno a 1538, Diana de Poitiers asumió el rol de amante oficial de Enrique de Valois, superándolo en edad y experiencia. Catalina toleró la humillación durante años e incluso llegó a contemporizar con Diana. Dada la sumisión de la delfina, Diana prefería mantenerla como esposa en lugar de ser reemplazada por una posiblemente fecunda y menos comprensiva. Este triángulo amoroso operó hábilmente gracias a la prudencia y la duplicidad. Número 4. Finalmente, Catalina se convierte en madre. Diana de Poitiers frecuentemente instigaba a Enrique a compartir la cama con su esposa, quien soportaba los celos resignadamente, alimentando la esperanza de una futura maternidad. Finalmente, en 1543, Catalina dio a luz a su primer hijo, seguido por otros 9. Este milagro fue atribuido a Nostradamus, un médico y astrólogo, a quien Catalina incluyó en su círculo íntimo. Número 5. Catalina es proclamada reina de Francia. En 1549, 2 años después de la muerte de su suegro y la ascensión de Enrique II al trono, Catalina fue proclamada reina de Francia. Su posición frente a Diana de Poitiers se fortaleció con los sucesivos embarazos, aunque Enrique le fue infiel a ambas con la hermosa Lady Jane Fleming, con quien tuvo un hijo natural en 1551. Catalina desempeñó un papel directo en la política interna y externa de Enrique II, que se enfocó principalmente en las guerras contra Carlos V
y luego contra Felipe II. Sin embargo, todo cambió con la paz de Cateau-Cambrésis el 3 de abril de 1559, que puso fin a las hostilidades entre España y Francia. La tregua buscaba ser duradera y, como garantía, estableció el matrimonio de Isabel de Valois, la hija mayor de los reyes de Francia, con Felipe II, quien era viudo de María Tudor, la reina de Inglaterra. Número 6. Catalina queda viuda y asume el control del gobierno. Durante las festividades nupciales, Enrique sufrió un fatal accidente en un torneo y falleció el 10 de julio de 1559. Respecto a Diana de Poitiers, Catalina le exigió que devolviera las joyas de la corona y abandonara el castillo de Chenonceau, aunque le permitió residir en otro de menor tamaño. Con la ascensión de su hijo Francisco II, de frágil salud y solo 15 años, Catalina asumió el control del gobierno. Número 7. Ante las tensiones, Catalina tomó una postura moderada y suavizó la represión. En ese momento, Francia se encontraba dividida por tensiones entre los católicos liderados por la familia Guisa y los calvinistas, conocidos como hugonotes, con el príncipe Condé y el almirante Coligny como sus líderes. Catalina, convencida de que las hogueras afianzaban a los herejes, adoptó una postura más moderada, suavizando la represión con la condición de que los hugonotes se mantuvieran como leales súbditos y prohibió las persecuciones. En realidad, Catalina no buscaba favorecer demasiado a católicos o protestantes, no por una tolerancia religiosa en el sentido contemporáneo, sino por la preocupación pragmática de preservar la paz civil. Número 8. Su primer hijo fallece. En diciembre de 1560, Francisco II falleció tras padecer intensamente a causa de un tumor canceroso. Su hermano Carlos IX, de tan solo 10 años, lo sucedió, y dada su minoría de edad, Catalina, la reina madre, asumió oficialmente la regencia. No era una mujer ávida de poder, sino una consumada política que siempre priorizó la razón de Estado y sobre todo la protección de la autoridad de sus hijos por encima de sus propios deseos. Número 9. Lo ocurrido en la famosa noche de San Bartolomé. El 22 de agosto de 1572, el almirante Coligny fue asesinado. Tras su muerte, ocurrió la famosa noche de San Bartolomé, del 23 al 24 de ese mismo mes, marcada por una masacre de hugonotes perpetrada por turbas descontroladas. Los historiadores modernos tienden a atribuir el atentado contra Coligny a los Guisa, exonerando a Catalina y a su hijo de la masacre de los hugonotes, un evento que, al parecer, ni buscaron ni anticiparon. Número 10. Al morir el heredero al trono, Catalina le pide a Enrique III, otro de sus hijos, que dejara el trono polaco y ocupara el de Francia. En París, alrededor de 3.000 hugonotes fueron asesinados durante la noche de San Bartolomé, y en toda Francia, las víctimas superaron las 8.000. Una vez desatada la masacre, ni Carlos ni Catalina pudieron oponerse, y finalmente, la aceptaron como si la hubieran ordenado para aparentar control de la situación. En medio del caos que se apoderó del país, Carlos IX falleció en mayo de 1574 debido a la tuberculosis. Catalina instó a su hijo Enrique a abandonar el trono polaco y asumir el de Francia. Enrique III, de personalidad extravagante, afeminada y ambigua, intentó gobernar con autoridad y realizar reformas administrativas. Sin embargo, la alta nobleza le negó su respaldo, y las luchas entre la Liga Católica y los hugonotes se intensificaron. Número 11. El fin de Catalina y de los Valois. Durante los últimos años de Catalina, Francia se vio envuelta en una guerra por el trono, enfrentando al rey, al duque Enrique de Guisa y a Enrique de Navarra y de Borbón, un líder protestante. Enrique III ordenó el asesinato de Guisa en Blois en diciembre de 1588, desencadenando la ira popular y alienando a los católicos. Con 71 años y enferma, Catalina falleció el 5 de enero de 1589. Sorprendentemente, cuando París estaba a punto de caer en manos de las tropas realistas, el 1 de agosto de ese mismo año, un dominico apuñaló mortalmente a Enrique III. Con los Valois extintos, Enrique IV de Borbón ascendió al trono de Francia, convirtiéndose al catolicismo para asegurar la paz religiosa y consolidar su reinado. En última instancia, en el laberinto político y las intrigas de la Francia renacentista,
La vida de Catalina de Médicis se entrelaza con el destino de monarcas y el drama de sucesos como la Noche de San Bartolomé. Su astucia política y su lucha por mantener el equilibrio en medio de tensiones religiosas y familiares pintan un retrato fascinante. El turbulento reinado de Catalina, marcado por su regencia, la matanza de hugonotes y la caída de los Valois, es un capítulo cautivador en la historia que revela las complejidades de una mujer que, en busca de la supervivencia y el poder, navegó por un océano de conflictos y tragedias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado.